Salmo 90. Quiero compartir un tema que hemos titulado Buscando la bendición en la sabiduría de Dios. Repito, buscando la bendición en la sabiduría de Dios. Salmo 90, versículo del 9 al 12, aunque tomaré otras partes del pasaje, pero este es el pasaje central. Salmo 90, versículo del 9 al 12. Dice así la palabra del Señor. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, a vivir nuestros días en este peregrinaje por la tierra, de tal manera que traigamos a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, sabiduría. No sabiduría terrenal, no sabiduría carnal, no sabiduría animal, como dice el Nuevo Testamento, creo que en Santiago, sino sabiduría de Dios, sabiduría divina, sabiduría celestial. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por su palabra. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Ayúdanos, oh Señor, ahora a explicar lo que usted ha puesto en el corazón de su siervo, para enseñar, para instruir, para alentar, para desafiar, si fuera necesario, para reprender, para que salgamos diferentes y mejores a como hemos entrado esta mañana. Diríjanos, que su palabra nos enseñe, que su Espíritu Santo nos dirija, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues tomar asiento, mis amados. Este salmo nos habla de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. En otras palabras, nos habla de lo sublime, de lo perfecto, de lo infinito, de lo ilimitado, de lo grandioso, de lo eterno, de lo perenne que es nuestro Dios, contrastándolo con lo limitado, con lo imperfecto, con lo precario, con lo finito, con lo temporal del hombre. Y por causa de la eternidad y lo infinito y lo perfecto de Dios, y por causa de la transitoriedad, la debilidad, la precariedad del hombre, es que el salmista declara en el versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. El salmista entonces, con esta frase, con esta petición, está reconociendo su debilidad, está reconociendo su precariedad, está reconociendo su limitación, está reconociendo sus imperfecciones. El salmista está reconociendo su incapacidad, el salmista está reconociendo la necesidad urgente que tiene de Dios,
¿Por qué? Porque entiende quién es Dios, entiende que es Dios, entiende que Dios es todo, entiende que Dios todo lo sabe, entiende que Dios todo lo puede, entiende que Dios todo lo entiende, entiendo que Dios todo lo controla en su voluntad permisiva y en su voluntad decretiva. Entiende que Dios es perfecto, que es ilimitado, que es eterno, que es trascendental en la vida de Él. Por eso que el salmista pide: enséñame, Señor, enséñame, mi Dios, de tal manera a contar mis días que traiga a mi vida sabiduría. Entonces, debido a que este salmo nos habla de la eternidad de Dios y la transitoriedad, la temporalidad, la incapacidad en muchos sentidos del hombre, debido a esto, nuestro deber al presente es aprovechar el momento para pensar en las cosas eternas de Dios, en el Dios eterno, en relación a lo temporal que somos nosotros, a lo precario que somos nosotros, a lo limitado que somos nosotros. Este tema yo lo iba a predicar para Año Nuevo. Pero entonces, al final nos pusimos de acuerdo con el pastor Jerry para poder que él enseñara y yo estudiarlo de una manera más amplia y poder darle más profundidad y más sentido. Por eso que voy a decir ahora esta ilustración para que entendamos cómo somos y cómo actuamos. Hemos entrado en el nuevo año. Llevamos 2 semanas y media, 3 semanas en el nuevo año que se inicia, el 2025. Y cada vez que termina un año y comienza el otro, el ser humano celebra. Repito, celebramos el fin de año, es decir, que se va, y celebramos el nuevo que se inicia. Y anticipamos buenas cosas, y anticipamos buenos deseos, y anticipamos buenos anhelos para el año que viene, para el año que entra. Y esto en cierta manera está bien. No tengo problema con esto. Es razonable. Es positivo. Y nos abrazamos y decimos: hermano, Dios te bendiga el año que viene. Hermana, Dios te bendiga el año que viene. Y nos deseamos buenas cosas. Está bien, es correcto. Pero yo pienso que esto se convierte en una mera rutina. Porque la verdad de las cosas, amados hermanos, es que aunque nos deseamos buenas cosas para el año que viene, el año nuevo que se inicia y que se inició sigue igual que el año anterior. Nada ha pasado, nada ha cambiado y todo sigue igual. ¿Se ha dado cuenta en ese detalle? Y celebramos la fiesta, la pachanga, el lechoncito, y comemos, y nos abrazamos, y nos deseamos buenas cosas, y esperamos lo mejor para el año nuevo que se inicia. Y el año se inicia, y seguimos iguales. Digo, seguimos iguales. Nada cambia. ¿Dónde ha estado el error? ¿En el deseo? No. ¿En el desear buenas cosas? No. ¿En la fiesta? No. ¿Dónde ha estado el error? ¿En Dios? Tampoco. ¿En el hombre? Quizá en parte. Porque mire, la fiesta del año 2023, para desearnos buenas cosas el 2024, sucedió lo mismo. Y yo le voy a hacer una pregunta. Pregunto yo a usted, ¿y no es verdad que el 2024
2023, cuando se fue, y deseamos buenas cosas para el 2024. No es verdad que llegó el 2024 y se fue el 2024, y el 2024 lo vivimos exactamente igual que el 2023. Y nada cambió y nada sucedió, y seguimos siendo los mismos creyentes de siempre, y seguimos siendo la misma familia de siempre. Nada cambia, al contrario, se van deteriorando situaciones por no prestarle atención, por no permitir que Dios trabaje. Entonces la fiesta del 2023 se quedó en buenos deseos. Se quedó en una linda fiesta, porque los deseos que nos deseamos unos a otros para el año 2024 no llegaron. Todo fue igual. Y entonces llegó la fiesta del final del 2024 y nos deseamos buenas cosas el 2025. ¿Y qué nos hace pensar que va a haber un cambio? En este pasaje, en este salmo, nosotros podemos observar dos verdades, hermano Natanael, dos. I'm so sorry for you, buddy. Dos verdades, no tres, dos nada más, que nos enseñan cómo debemos actuar. ¿Qué debemos hacer para que la bendición de Dios llegue a nuestra vida? Y hayan esos cambios que necesitamos en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo congregacional. Y obviamente hablando en todos esos aspectos que implican la vida diaria, lo educacional, lo laboral, la salud. ¿Me explico? Lo que estoy tratando de decir como introducción, amados hermanos, es que se nos olvida. Se nos olvida que somos limitados. Se nos olvida que somos finitos. Se nos olvida que somos incapaces en ciertas maneras, de muchas formas. Se nos olvida que somos terrenales. Se nos olvida que somos temporales. Y actuamos, y vivimos, y pensamos, y sentimos como si fuésemos capaces, como si fuésemos suficientes, como si fuésemos autosuficientes, donde, no, Dios en mi vida, no hombre, no hay que ser tan fanático. No, yo soy inteligente, yo puedo. Sí, tú puedes. Se nota cómo estás que tú puedes. No, yo sé. No, sí, yo sé que tú sabes. Se nota que tú sabes, mira, así. No, yo tengo. No, sí, se nota que tienes. No, yo alcanzo. Sí, se nota que alcanzas bien poquito. Porque la verdad de las cosas, amados hermanos, es que yo no sé. Dios es el que sabe. Yo no puedo. Dios es el que puede. Yo no tengo. Dios es el que tiene. Yo no alcanzo. Dios es el que alcanza. Pastor, ¿y cómo tú puedes venir a juzgarme? ¿Tú conoces mi interior? ¿Acaso tú sabes mi interior, mi pensar, mi sentir, que implica luego mi accionar? Porque primero pensamos, luego sentimos y luego hacemos. Yo le voy a hacer una pregunta a usted y yo quiero que usted sea sincero y sincera. Y le voy a demostrar con esto si realmente dependemos de Dios o no dependemos de Dios. ¿Cómo fue su orar el año 2024? Repito, ¿cómo fue su orar
Pregunto, ¿cómo fue su lectura bíblica? Pregunto, ¿cómo fue su congregarse? Pregunto, ¿cómo fue su servicio a Dios? Pregunto, ¿cómo fue su dar, su ofrendar a Dios? Y no me refiero a dinero únicamente, me refiero a todo. ¿Cómo fueron todos estos aspectos espirituales, ejercicios espirituales en su vida el año que se fue? Ahora, permítame decirle esto. Si su oración el año que se fue muy mediocre, si su lectura bíblica fue muy mediocre, si su congregarse fue muy pequeño, muy mediocre, si su servir a Dios fue muy limitado y muy mediocre, y si su dar, su entrega a Dios fue muy limitado y fue muy mediocre, si fue mediocre es porque usted cree que no necesita a Dios. Porque el ser humano, el creyente, la familia, el matrimonio creyente, la iglesia cristiana, sabe que dependemos de todos esos ejercicios para que Dios actúe y nos bendiga. ¿Alguien dice amén? No venga a decirme que usted depende de Dios cuando oramos un pichintún, cuando leemos un pichintún, cuando nos congregamos un pichintún, cuando servimos a Dios un pichintún, porque recuérdese que la salvación es gratis. Solamente rendir nuestra vida a Jesucristo es más que suficiente para ser salvo en arrepentimiento y en fe para con Cristo. Pero las bendiciones son el resultado de mi caminar con Dios, de mi vivir aquellos ejercicios espirituales que Dios me ha dado y que Dios me ha otorgado, para que a través de esos ejercicios espirituales yo pueda alcanzar la gracia de Dios, de tal manera que Dios se agrade de mí y desee bendecirme. Porque la verdad de las cosas es que, amados hermanos, Dios quiere bendecir mi vida. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecir nuestro matrimonio. Dios quiere bendecir nuestra familia. Dios quiere bendecir nuestra iglesia. Dios quiere bendecir nuestra economía, nuestra salud, nuestra capacidad, nuestra intelectualidad. Pero no estamos haciendo nada para obligar a Dios para que me bendiga. Entre varios de los que necesitamos aquí una protección constante de Dios es el hermano Lewis. Él se graduó de la academia policial y ahora tiene que salir a la calle. Donde este gobierno corrupto que se va hoy día limitó la fuerza de la policía y agarran a un delincuente y ya el otro día sale libre, literalmente. Policías han dicho que tienen las manos atadas. Para colmo, el inquilino de la Casa Blanca soltó a 2.500 delincuentes. Para colmo, le soltó porque quiere congraciarse con el diablo también. Quiere congraciarse con Dios y con el diablo. Y soltó 2.500 delincuentes, aparte de todos los delincuentes que entraron por la frontera. Valga la redundancia, no todos los que entraron por la frontera son delincuentes. Hay muchos que son gente decente, gente que viene a trabajar. Pero también hay muchos delincuentes. Aparte de los que entraron, que son delincuentes, también soltó 2.500. Y si hay alguien que necesita de la bendición de Dios, de la protección de Dios, del cuidado de Dios, es mi hermano Lewis. Porque sale a la calle a cuidar a los ciudadanos. Pero si él no se puede cuidar a él mismo porque le ataron las manos, ¿cómo puede cuidar a los ciudadanos?
Entonces, ¿cuál es el recurso de mi hermano Lewis? Dios. Pero si mi hermano no ora como le enseñó el pastor Genaro, el día que anunciamos que ya había salido de la academia de la policía y ahora, muchachito, a la calle. Ese día estaba el pastor Genaro y le dijo, tú necesitas salir de tu casa y cada vez que salgas de tu casa, arrodíllate y pídele a Dios protección. Porque ni el Papa te va a cuidar. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? ¿Lo hizo o no lo hizo? No me lo responda. Usted sabe si lo hizo o no lo hizo, si lo está haciendo o si no lo está haciendo. Padres que mandan a sus hijos a la escuela, donde están enseñando perversidades, estupideces, tonteras, inmoralidades. La pregunta es, ¿cómo este papá puede vivir tranquilo mandando a su hijo fuera de su casa sin encomendárselos a Dios? Sin encomendárselos a Dios. Pastor, ¿y cómo se lo encomendó a Dios? ¡Orando! Señor, cuida a mis hijos que se van a la escuela, que van a tomar el tren, que van a tomar el autobús. De tal manera que donde tus ojos no alcancen para cuidar a tus hijos, de tal manera que los brazos no alcancen para cuidar a tus hijos, el ojo de Dios y el brazo de Dios con la oración sí puede alcanzarlo. Pero estamos orando, estamos clamando. Bueno, pastor, lo que pasa es que tú sabes, pastor, estamos ocupados, corre, tengo que levantarme a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana y paso corriendo. Y ¿tú entiendes, pastor? No, sí, entiendo que estamos atados con el mundo. Y mientras no hacemos las cosas que Dios manda, más atadura vamos a ir teniendo. Y menos libertad espiritual, que es lo que quiere el diablo. La bendición de Dios radica cuando el hombre reconoce su precariedad, cuando el hombre reconoce su condición limitada, imperfecta, estrecha, su capacidad temporal, terrenal, y la confronta con la capacidad de Dios, con lo eterno de Dios, con lo magnífico de Dios, con la suficiencia de Dios. Es decir, cuando el hombre reconoce su autosuficiencia y reconoce la suficiencia de Dios, entonces comenzamos a desarrollar en nuestra vida aquella estrategia, aquella metodología que viene de Dios, que valga este pensamiento, que no pretendo hacer violencia a la palabra de Dios ni a los principios de Dios, pero a realizar toda esa serie de ejercicios, de estrategias espirituales, de metodologías espirituales que me permitan acudir a Dios para obligar a Dios a que me cuide, a que me bendiga, a que tenga de mí misericordia. Pero ¿sabe por qué no oramos? Porque no necesito a Dios. ¿Sabe por qué no leemos la Biblia? Porque no necesito a Dios. ¿Sabe por qué no me congrego como Dios quiere que me congregue? Porque no necesito a Dios. ¿Sabe por qué no doy lo que tengo que dar? Y me refiero en todo sentido de la palabra, es porque no necesito a Dios. ¿Y sabe por qué no sirvo a Dios? Porque no lo necesito a Dios. Y le estoy demostrando mi autosuficiencia. Y que por lo tanto no necesito hacer nada de lo que Él me dice para alcanzar el favor de Dios. Hermano, la vida cristiana y las bendiciones que Dios ofrece para el pueblo de Dios y las promesas que Dios tiene
en su palabra son en el sí y en el amén de Dios. Son realidades, son verdades. Tú tienes hijos igual que yo. Yo tengo 2 varones, 25 años y 28 años, más o menos. Y siempre estamos orando por ellos. Tuvo tremendo accidente, lo atropellaron, quedó partido no sé cuántas partes. Los huesos no se separaron, pero quedaron todos listos para quebrarse definitivamente y separarse. Y cada vez que un médico lo ve, a mi hijo, cada vez que un médico ve todas las radiografías y ve el cuerpo de él y ve la libertad que tiene para caminar y para moverse, y ese médico sabe la gimnasia y el ejercicio que hace mi hijo, y cuando ve toda la gráfica del cuerpo quebrado, no sé en cuántas partes, el médico dice, no puedo creerlo. No puedo creer que este muchacho, con todo lo que le pasó, esté como esté en este momento. Era para estar muerto. Era para no haberse levantado si es que quedó vivo. Era para quedar en silla de rueda. Lo dieron por muerto. Pero algo lo cuidó. Alguien lo cuidó. Y ese no fui yo. No fue su mamá. Alguien lo cuidó. Alguien estaba orando por ellos. El brazo de papá y mamá no llegaron allí para cuidarlo, pero el brazo del Todopoderoso llegó. Y usted lo ve caminando por la calle, es como que no tuviera nada. Y si supieran cuántas partes de su cuerpo fueron quebradas. Buscando la bendición en la sabiduría de Dios. Por eso dice el salmista, reconociendo su precariedad, reconociendo su insuficiencia y reconociendo la capacidad de Dios, la suficiencia de Dios, es que clama a Dios en el Salmo 90, versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, Señor, enséñame a vivir el día a día dependiendo en ti, esperando en ti, para traer a mi vida, a mi corazón y a mi mente sabiduría. ¿Para qué hacer? ¿Para cuándo hacer? ¿El por qué hacer? Decisiones diarias que tomar. Repito, qué maravillosa fiesta de fin de año y de inicio de nuevo año, donde celebramos la salida y la partida del año que se va, y esperamos con mucho anhelo y con mucho deseo el año que viene, esperando que Dios me bendiga el año que viene en todas esas áreas que yo sé que necesito de la bendición de Dios. Pero ¿qué estoy haciendo yo para que Dios me bendiga? ¿Qué estoy haciendo yo? Es como algunos de esos artistas que en California, tristemente, es triste, perdieron todas sus casas. Muchos no tenían seguro porque ya los seguros no le estaban otorgando el seguro porque sabían que había mucho riesgo. Y si habían compañías que estaban dando el seguro, eran altísimos. Pastor Jerry,
Me dijo que eran hasta como 80,000 dólares al año un seguro de una casa. Cuando yo ni el seguro de la casa que tenemos allá. Bueno, la iglesia aquí, la iglesia, por todo lo que tenemos, la iglesia paga 26,000 dólares al año en todos los seguros que tenemos aquí. 26,000 dólares al año. Y allá, en California, los seguros están algunos sobre 80,000 dólares por una casa porque saben que había alto riesgo. Pero lo que quiero hacer referencia es esto. ¿Cuántos de esos artistas reclamaron a Dios porque permitió que su casa se quemara? Y hablaron en contra de Dios y blasfemaron en contra de Dios. Y yo le hago una pregunta a todos esos artistas. Pero el año que se fue, ¿te recordaste de él? ¿Le honraste? ¿Oraste a él? ¿Leíste su palabra? ¿Te congregaste en una iglesia para ser bendecido y ser animado con la palabra? No, la verdad que no. Entonces usted no tiene derecho a criticar y cuestionar a Dios porque se le quemó la casa, porque usted nunca ha tomado en cuenta a Dios. ¿Alguien dice amén? Pero hubo una casa. Escúchame, hubo una casa. Oye, escúchame, hubo una casa, una. ¿Cuántos saben esa historia breve? Hubo una casa, donde todas las viviendas de alrededor se le quemaron, todas. El vecindario completo fue arrasado por las llamas del mismo infierno. Pero hubo una casa, escúchame, una casa, una, que yo creo que ni olor a humo se le pegó. Y quedó intacta. Una casa, una. Y qué casualidad. Esa casa era un creyente. Esa casa era un creyente. Esa casa era un hijo de Dios. Algunos dicen que era pastor. Y si es así, Dios no le protegió la casa porque era pastor. Dios le protegió la casa porque era un hijo de Dios y vivía de acuerdo a las reglas de Dios, a la demanda de Dios. ¿Alguien dice amén? Y oraría. Señor, protege mi casa en medio del fuego, protege mi casa en contra de los ladrones, como muchas veces yo oro por esta propiedad. Señor, protege esta propiedad que es tuya, de fuego, de terremotos, de ladrones, de accidentes, de peligro. Me parece que la Biblia dice, pedid y se os dará. Repito, me parece que la Biblia dice, pedid y se os dará. No me venga usted a reclamar que las cosas no le están saliendo bien si usted no toma en cuenta a Dios en su vida. Pastor, ¿y cómo tú sabes que no tomo a Dios en cuenta en mi vida? Porque no oramos, porque no leemos la Biblia, porque nos congregamos cuando se me da la regalada gana. ¿Tú no entiendes que cada vez que se predica Dios tiene un mensaje para tu vida? No, pastor, yo no voy a la iglesia porque cada vez que voy es como que me lo están diciendo a mí. ¿Y a quién más se lo voy a decir? ¿A las bancas? ¿A la silla? ¿A la guitarra? Pero sí te voy a decir algo. Yo no tengo tiempo para estar pensando en ti cuando yo preparo un tema. Y no conozco su vida tampoco. Para que cuando usted venga, Dios comience a hablar de su vida como que yo la conociera. Y yo no conozco tu vida. Pero yo conozco a alguien que me guía con los temas y que conoce tu vida. Y Él tiene un tema para ti. Él tiene una verdad para ti. Él tiene una enseñanza para ti. Él tiene un desafío para ti. Él tiene un plan para ti. Pero yo vengo cuando yo quiero. Me voy a la playa. Me voy a la piscina.
No, muchachos, a la tarde juegan los gigantes. No puedo venir porque juegan los gigantes. Juega Messi, juega Cristiano Ronaldo. No me lo pierdo. Pídele a Messi que te arregle los problemas entonces. Pídele a los gigantes que te resuelvan los problemas entonces. Pero no le reclames a Dios si las cosas no me están saliendo como yo quisiera. No le reclamemos a Dios que no estoy recibiendo las bendiciones que Él ha prometido, porque las bendiciones se ganan por obra. Orando, leyendo, congregándome, sirviendo, dando. Hay un solo amén. Yo creo que... A ver... ¿Será ese bosquejo? A ver, yo creo que me equivoqué de bosquejo. Yo creo que hasta aquí está claro lo que se está diciendo. Vamos a recoger la ofrenda entonces. No, esto no es cuestión de ofrenda. No de nada. Escúcheme, no de nada, el que va a perder es usted, no nosotros. No de nada. Aquí no se le obliga a dar a nadie. Solamente se le manda a la cárcel. Esta iglesia no es cuestión de dinero, ni menos de tu dinero. Esta iglesia es cuestión de preocuparse por su vida, por su matrimonio, por tu familia, por tus hijos, por servir a Dios. Y lo del dinero, aquí no predicamos. ¿Cuándo fue la última vez que prediqué sobre dinero y sobre esas cosas? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Sabes cuándo fue? La última vez. Quizás una vez al año. Quizás una vez al año. Porque no es nuestro propósito. Y Dios conoce. Y Dios sabe que no es el propósito nuestro. Pastor Jerry y yo tenemos brazos para trabajar y para proveer para los nuestros. Y lo hice por muchos años, hasta que la iglesia me pidió ya trabajar tiempo completo para la obra. Pero las primeras 2 semanas que comenzamos la iglesia, sí trabajé. Y después de las otras 2 semanas en adelante, ya viví en la iglesia. No, fueron años que trabajamos, hasta que la iglesia comenzó a formarse y a fortalecerse. Y la iglesia le pidió al pastor Huayco que dejara de trabajar porque era tiempo que se dedicara 100% a la obra. Pero fueron años después. Aquí está mi vecina, mi suegro, que sabe que trabajábamos y andábamos haciendo, y los dos teníamos papeles y había tiempo que estábamos sin trabajo cuando comenzamos la iglesia, pero nos dedicábamos a trabajar, porque la iglesia no podía dar. Hasta que poco a poco fuimos creciendo y Dios nos dio toda esta cosa que tenemos acá. Toda esta linda cosa que tenemos acá, por su amor, por gracia, por misericordia, porque nos preocupamos por lo que se preocupa Dios. Dios no se preocupa por tu dinero, entonces los pastores no tenemos por qué preocuparnos de tu dinero. Dios se preocupa por tu vida, entonces nosotros sí tenemos que preocuparnos por tu vida. Un ejemplo, la semana pasada o antepasada, ya no recuerdo, me llamó un hermano que tenía cierto problema, que quería conversar conmigo. Fue un día sábado, en la mañana como a las 11. Después de conversar un rato, le dije, hermano, mira, en este momento estoy ocupado, pero ¿qué te parece si por la tarde voy para allá para que conversemos un poco? ¿Cómo no, pastor? ¿Cómo no? 3, 4 horas después fui a la casa de él y estuvimos conversando y solucionando en parte el momento de crisis que estaba atravesando.
Hay otro hermano que por ese motivo se está congregando en otra iglesia y me mandó un texto y me dijo: pastor, pedí un tiempo de conversación con el pastor de la iglesia y resulta que me contestaron que quizás para el próximo mes pueden tener una cita para atenderme. Oye, la crisis hoy día, no el próximo mes. ¿Qué estoy tratando de decir? Yo no me preocupo de lo que Dios no se preocupa. Dios no se preocupa de tu dinero, a mí no me interesa tu dinero. Dios se preocupa por tu vida, entonces yo me preocupo por tu vida. Tú me llamas que tienes una emergencia y ahí voy a estar yo lo antes posible y no te voy a decir llama a la secretaria o al secretario para que ver si el próximo mes hay una cita. Porque eso es un profesional del púlpito, un siervo de Dios. Y lo he dicho hasta el cansancio. Esas son algunas de las diferencias entre un siervo de Dios y un profesional del púlpito. Alguien que tiene un llamado de Dios y alguien que simplemente tomó el pastorado como una profesión más. Esa es la diferencia entre algunas. Bueno, vamos al tema entonces. Algunos se asustan conmigo, pero bueno, hay muchas iglesias que pueden estar por allí. Escúchame bien. El día que tú y yo aprendamos a dimensionar correctamente lo que es el hombre en relación a quién es Dios, nuestra vida va a comenzar a cambiar. Repito, nuestra vida va a comenzar a cambiar y Dios va a comenzar a bendecirnos. Porque si bien es cierto, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere proveernos, Dios quiere cuidarnos, Dios quiere protegernos. No es verdad que es gratis. No es gratis. No. Para que Dios te protege, te cuide y te bendiga a ti y a mí, tenemos que estar cerca de Él, pegados con Él, bajo el paraguas de Él, confiando en Él, esperando en Él y no fuera del paraguas. Porque el que se sale del paraguas de Dios, como dicen aquí en Gringolandia, la umbrella, el que se sale de la umbrella, del paraguas de Dios, Dios dice, tú te saliste, entonces no puedo protegerte. Yo te voy a cuidar y proveer y proteger cuando tú estás bajo mi paraguas. Así que considerar y dimensionar y conocer quién es el hombre y quién es Dios en su forma correcta, porque difícilmente podremos alcanzar todo lo que Dios tiene para mi vida y todo lo que Dios quiere para mi vida, para nosotros, si no atendemos y entendemos a dimensionar correctamente la insuficiencia del hombre con la suficiencia de Dios. De tal manera que al reconocer mi incapacidad y mi insuficiencia, eso me obligue a depender en Dios. Escúchame, porque Dios es el recurso de los pobres. Dios es el recurso de los desvalidos. Dios es el recurso de los que están siendo oprimidos. Dios es el recurso de los enfermos. Dios es el recurso de los necesitados. Dios es el recurso de los perseguidos. Dios es el recurso de los débiles. Dios es el recurso del pobre.
Dios es el recurso de aquel que está afligido y angustiado. Dios es el recurso de los que están atados con demonios y en el mundo y en el pecado. Dios es el recurso. Y no nos queda otro recurso. Confiar en los abogados, perdonando los presentes. Confiar en los abogados, confiar en los doctores. Sorry, no, I can't do that. Sorry, no puedo hacer eso. No, mi esperanza es Dios. Mi refugio es Dios. Mi consuelo es el Señor. Pero sin orar, pero sin palabra, pero sin congregarme, no voy a ninguna parte. No voy a llegar lejos. Bueno, suficiente. Suficiente en cuanto a la introducción. Así que, en este nuevo año, tenemos que aprender a mirar a Dios como Dios. ¿Estamos mirando a Dios como Dios? ¿O lo estamos mirando como un mero objeto? Como una entidad que anda por allí volando y metiendo sus narices donde yo creo que no le importa. ¿Cómo miramos a Dios? ¿Cómo conceptuamos a Dios? ¿Y cómo hemos estado mirando a Dios en los años pasados de una manera incorrecta? Como un Dios impersonal, lejano, circunstancial. Y cuando nos conviene lo hacemos personal y cuando no conviene lo alejamos de nuestra vida. Porque somos muy astutos nosotros, o nos creemos muy astutos. Cuando sé que me conviene, entonces clamo a Dios. Pero cuando sé que no me conviene, porque es lo que pienso hacer, o lo que estoy haciendo, yo sé que a Dios no le agrada, entonces yo lo alejo. ¿Tú crees que Dios no se da cuenta de todo eso? ¿Que estamos usando a Dios como el Dios de la gaveta? ¿Que la abro y la cierro cuando yo quiero? Como dije la semana pasada, hay algunos que piensan que Dios creó el mundo y todo lo que existe y se fue y se olvidó. De la misma manera que un papá y una mamá abandonan a sus hijos o hacen un aborto asesinando a esas criaturas y tienen hijos y los abandonan. Y son padres y madres desnaturalizados. De la misma manera Dios es un Dios desnaturalizado al haber hecho tremenda creación y olvidarse de ella. Tengo noticia para usted. Dios no se ha olvidado de su creación. Dios no se ha olvidado que tú existes. El problema es que nosotros nos olvidamos que Él existe. Pero Dios no se olvida que tú existes. Porque Él es un ser responsable, diligente con su creación. Y Él quiere envolverse en tu vida. Y Él quiere controlar tu vida. Sí, controlar tu vida. O la controla el diablo, o la controla Dios. O la controla el mundo, o la controla el cielo. Tú decides. Tú nunca vas a ser libre. Estos muchachitos con estos pensamientos. Papi, mami, déjame hacer mi vida a mi manera. Yo tengo mis propias ideas. Mentira, tú no tienes tu propia idea. La idea que tú tienes cuando van en contra de Dios es el diablo que te la metió en la cabeza. Tú no eres original en tus ideas. Tú estás copiando a otro. Nadie tiene ideas originales. O son ideas de Dios o son ideas del diablo. Pero escúchame. Dios, el Creador, no se ha olvidado de su creación. Él sabe que tú existes. Él conoce cada pelo de su cabeza, señora. Y parece que son muchos, ¿ah? Él conoce cada detalle de tu vida.
Y Él está con los brazos abiertos esperando que tú le clames, esperando que tú le llames, esperando que tú reacciones para con Él, esperando que tú entiendas qué es Dios y quién es Dios y lo que quiere para ti y lo que tiene para ti. Él está esperando que tú reacciones y tú entretenido en el mundo y el diablo y el pecado consumiéndote. Jugando a la iglesita, jugando al cristianito, jugando a la religión y creyendo que solamente las cosas de Dios son 2 horas el domingo en la mañana, 2 horas el domingo en la tarde y 2 horas el miércoles, y las otras 164 horas de la semana hago lo que yo quiero. No, Señor, no, Señor, no, la vida con Dios es 24/7, todos los días de mi vida hasta cuando Cristo venga. No puedo sacar a Dios de mi hogar, no puedo sacar a Dios de mi trabajo, no puedo sacar a Dios de mi escuela. Dios tiene que estar involucrado en todas partes para que Dios se agrade y para que Dios me bendiga. Mira, me salgo del tema, pero voy a decir lo que se me atravesó. Muchos cristianos primero son mecánicos y luego cristianos. Primero son técnicos en computación y luego cristianos. Primero son abogados y luego cristianos. Primero son médicos y luego cristianos. Primero son ingenieros y luego cristianos. Primero son, barrenderos y luego cristianos. Primero son electricistas y luego cristianos. Primero son plomeros y luego cristianos. De esa manera ese cristiano va a fracasar. Porque primero soy cristiano y luego plomero, primero soy cristiano y luego electricista, primero soy cristiano y luego mecánico, primero soy cristiano y luego abogado. Ese es el orden de Dios. ¿Hello? ¿Alguien me está escuchando? Y hoy nos encontramos una cantidad grande de creyentes con falta de carácter, que primero son mecánicos. Y luego, si me conviene, soy cristiano. Pero como no me conviene, lo dejo al lado. Porque yo necesito pagar una deuda de $3,000. Y ahí llegó este individuo con ese carro lujoso. Y le voy a sacar $3,000. Y le voy a inventar un trabajo. Y lo voy a ganar. Y luego, entonces, el domingo soy cristiano. Pero en el trabajo soy un diablito. ¿Alguien dice amén? ¿O usted ha encontrado alguna vez un mecánico cristiano o un cristiano mecánico? Yo he encontrado muchos mecánicos cristianos, todos los que son cristianos primero son mecánicos y luego cristianos. No he encontrado ninguno que primero sea cristiano y luego mecánico. ¿Entiende la diferencia? No es lo mismo ser cristiano y luego mecánico que mecánico y luego cristiano. Y tenemos problemas. Tenemos dificultad. Bueno, ¿cómo es Dios entonces? ¿Quién es Dios? Y lo miramos y lo dimensionamos de una manera impersonal, lejana, circunstancial. Cuando nos conviene lo hacemos personal, pero cuando no nos conviene, que esté lejos por allá. Es decir, cuando yo lo necesito, lo llamo. La pregunta es, cuando Él te necesita, ¿tú vas? Porque cuando yo lo necesito, Él viene. La pregunta es, cuando Él me necesita, ¿acudo yo? ¿Voy? Y creemos que su Dios es un Dios de gaveta, un Dios mentolatum que está dispuesto y que solamente es para resolver todos los problemas. Y muchos de los problemas Dios no necesita resolverlos porque tú eres el que los tiene que resolver. Salmo 90, versículo 1.
¿Qué nos enseña este salmo en cuanto al carácter de Dios? En cuanto a la naturaleza de Dios. En cuanto a los atributos de Dios. En cuanto a la significancia de Dios. En cuanto a la grandeza de Dios. ¿Qué nos enseña este salmo en cuanto a lo dantesco, todopoderoso, soberano y absoluto que es Dios? Salmo 90, versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Mira para acá. Lo primero que tú tienes que entender es esto, que Dios es un Dios refugio. Él es mi refugio. Es decir, Dios es mi resguardo. Dios es mi abrigo. Dios es mi cobija. Dios es mi amparo. Dios es mi asilo. Dios es mi socorro. Dios es mi albergue. Dios es mi protección. ¿Bajo qué momentos y bajo qué circunstancias yo necesito que Dios sea mi refugio, mi amparo, mi asilo, mi protección? ¿Bajo qué momento? Bajo una cantidad constante de momentos en mi vida. Yo necesito que Dios sea mi refugio. Para mí, para mi matrimonio, para mi familia, para mi iglesia. ¿Y cómo Dios puede ser mi refugio y mi amparo en toda circunstancia? Porque Dios es capaz. Porque Dios todo lo sabe. Porque Dios todo lo tiene. Porque Dios todo lo prevé. Porque Dios todo lo conoce. Porque Dios es Dios. Y tiene la capacidad perfecta de poder ser refugio para cada uno de nosotros. Vuelvo a repetir, la casa del hermano en California. Porque no dudo que sea verdad. Yo escuché lo que le estaba diciendo y él dijo, yo soy creyente, y llorando lo estaba diciendo, y Dios cuidó mi casa. Él tenía a Dios por refugio. Porque sabía quién es Dios, qué es Dios y qué puede hacer Dios por él. Pregunto, ¿ha sido Dios tu refugio? ¿Ha sido Dios tu protección? ¿Ha sido Dios tu amparo, tu asilo? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Primero, Él es mi refugio. Sigamos allí, acompáñeme. Versículo 2. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Segundo, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo. Hermano, Dios es creador. No es criatura. Óyeme, Dios creó todo lo que existe. Y todo lo que ves. Y todo lo que no ves. Dios lo creó. Y en su inmensa sabiduría. Y en su inmenso e ilimitado poder. Si pudo crear, está dispuesto a ser refugio de lo que creó. Porque no es un padre desnaturalizado. No es un Dios indiferente. Es un Dios que se ha hecho responsable de lo que Él creó. Para bendecirlo, para cuidarlo, para guiarlo, para protegerlo. El problema es que lo que Él creó, se cree creador. El creador lo convertimos en criatura. Y nosotros, las criaturas, nos convertimos en creador. ¿Alguien dice amén?
Si tú crees que Dios es creador absoluto, y no me venga con esa historia de la evolución, de que venimos del mono, el Big Bang, la gran explosión, y todas estas teorías que son solamente teoría, mira, ya eso está obsoleto. Eso son cuentos chino arcaicos. Dios creó y punto. Los grandes científicos han llegado a un punto y han ido descubriendo más y más y más. Y los grandes lumbreras científicos han llegado a un punto que ya no tienen más respuesta y dicen, de ahí hacia atrás que Dios comienza. Porque no hay manera de alcanzar el principio de los principios para determinar si fue una explosión o si fue la evolución o si fue... No hay manera. Y hay científicos que han llegado lo más atrás posible siendo ateos. Y al darse cuenta que llega un punto que no hay más respuesta, se convierten en teístas. Teísta quiere decir que creen en que existe un Dios, una mente inteligente que ha creado todas las cosas y que ellos han estado equivocados por años creyendo que esto fue obra de la casualidad. Si este espejuelo que yo tengo aquí en mi mano, si este lente tan pequeño, tan ínfimo, algo tan poca cosa, necesitó una mente inteligente, ¿cuánto más se va a necesitar una mente inteligente para haber creado todo lo que existe? Ese es Dios, el creador de tu vida, y que espera que tú vengas a Él, y que espera que le reconozcas a Él, y que entiendas que el mundo, que el diablo, que el pecado nos engaña. Y que la única esperanza es, y que nuestro único refugio es Dios, el Creador. Dios es refugio. Dios es Creador. Versículo 2, Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tercero, Dios no cambia. Y Dios no deja de ser Dios. Desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios, tú has sido Dios y tú serás Dios. Porque Él es el gran yo soy, el que era, el que es y el que será. Ese es nuestro Dios. No creemos, como dice Sigmund Freud, el famoso Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, un degenerado, un vicioso, un perverso, que dijo que Dios es el invento del cerebro humano. Claro, para justificar todas sus inmoralidades, para justificar todas sus perversiones, tenía que dejar a Dios afuera de su vida para darle riendas sueltas a sus inmoralidades y a sus perversiones. Porque hasta intenciones sexuales tenía con su mamá. Imagínate, Sigmund Freud. No, eso no lo dice la Biblia, eso lo dicen los chismosos. Escúchame, el hombre no creó a Dios. Dios es el que creó al hombre. Y ese Dios es, fue y será. Señor, Señor, le dijo Moisés, cuando yo vaya a Israel, a tu pueblo, y les hable de ti, Señor, ¿quién tú eres? ¿Qué le voy a responder yo? Dile que el yo soy te envió. El que es, implicando que ha sido, es y será. Ese Dios maravilloso es el creador de todas las cosas, el Dios eterno, y que quiere ser tu refugio. Mi refugio, mi esperanza, mi asilo, mi amparo, mi protección. Versículo 3,
¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Versículo 3. Vuélveselo al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos, hijos de los hombres. Ese Dios creador, ese Dios refugio, ese Dios que es, que fue y que será, que no cambia. Ese Dios es el dueño de nuestra voluntad. Él es soberano de nuestra vida. Y Él demanda a todo ser humano y dice que Dios vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos hijos de los hombres, porque Él siendo soberano tiene poder para obligarnos, pero en su soberana voluntad simplemente exhorta, alienta a sus criaturas a que en arrepentimiento volvamos a Él, convirtiéndonos de todo nuestro corazón, porque Él es soberano. Repito, Él es soberano, Él hace lo que Él quiere. Tú y yo no tenemos derecho a cuestionar los planes de Dios. Tú y yo no tenemos derecho a cuestionar lo que está pasando en el mundo, porque aunque Él no ha decretado todo lo que sucede en el mundo, mas sin embargo Él sabe todo lo que sucede en el mundo, y hay cosas que están en la voluntad permisiva de Dios, y Dios lo permite, porque lo que está haciendo el hombre hoy en día le ayuda al plan eterno de Dios en la consumación de los siglos. Sí, humanamente hablando hay muchas cosas que nos molestan. Sí, humanamente hablando hay muchas injusticias que ocurren. Sí, humanamente hablando hay muchas desgracias que están ocurriendo. Sí, pero Dios lo permite porque tiene un plan. Tristemente, vuelvo a la misma ilustración. ¿Cómo podemos darnos cuenta de qué manera Dios protege a sus hijos cuando dejó intacta la casa de ese creyente y permitió que todas las demás se quemaran? Sí, fue una desgracia. Pastor, es mejor que se queme una y que todas las demás queden vivas, pero no se ve la gloria de Dios. Y hay sucesos humanos que tienen que ocurrir. Repito, hay sucesos humanos que tienen que ocurrir, que son tristes, inentendibles, inexplicables y que nos causan horror, pero que Dios las permite para glorificarse. La única manera en que nosotros podamos ver cómo Dios cuida a los creyentes es dejar sin quemarse esa casa y todas las de alrededor que se quemaran. Es como el pasaje, como lo dije la semana pasada, Juan capítulo 9, Señor Jesús, ¿quién pecó? Esto es su padre. Y Cristo dijo, muchachito, tú no sabes nada, muchachito, no, ni este pecó ni sus padres, sino que para que la gloria de Dios se manifieste. Y entonces, ese personaje bíblico allí nació ciego, vivió ciego. Pero Dios lo permitió para que cuando Jesucristo se encontrara con él, lo sanara y todo el mundo viera el poder de Dios. Es decir, pasó 20, 30 años ciego, pero Cristo lo sanó. Es decir, que para que usted y yo podamos ver el poder de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios trabajando y funcionando, tiene que ocurrir situaciones difíciles en la vida para que a través de esas situaciones Dios se muestre y Dios se glorifique. Porque Él es soberano. Versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Dios es atemporal. Repito, Dios es atemporal. Dios no tiene tiempo. Dios no tiene edad. Dios viene desde la eternidad hasta la eternidad. Joven, ¿cuándo comienza la eternidad? ¿Usted sabe? Yo tengo noticias para usted. Yo tampoco lo sé. Jovencito, ¿cuándo termina? ¿Dónde termina la eternidad? Yo no me friend, tú no sabes nada. Yo tampoco sé nada, hijo. Yo tampoco sé ni cuándo comienza la eternidad, ni cuándo termina. Porque ese es Dios eterno. Es atemporal.
No tiene tiempo, no tiene edad. Porque 1000 años para Él son como un día y un día como 1000 años. Él está mirando todo lo que sucede en el mundo según algunos teólogos. Voy a repetir lo que dicen los teólogos. Dios nos está mirando como en un eterno presente. De arriba nos mira en un eterno presente. Todo lo mira como si fuese presente. Pastor, explíqueme eso. Vaya y sueñe y pídale a Dios en oración que le explique eso, porque yo no sé explicar más de ahí. Dios vive en un eterno presente. Ese es el Dios que quiere ser parte de tu vida. Pero estoy muy ocupado. No puedo orar para conversar con Él. No puedo leer la Biblia para que Él converse conmigo. No puedo congregarme porque estoy haciendo un imperio. No puedo servirle porque tengo una esposa, pastor. Usted sabe, la esposa que tengo. O hago lo que ella dice. O si no me embromo, pastor. Y los hijos son unos salvajes. Bueno, ¿quién los creó, cierto? No tengo tiempo, pastor. Entonces Dios tampoco tiene tiempo para usted. ¿Cuántos pasajes en el Antiguo Testamento Dios dice, cuando clamé, tú no me hiciste caso? Ahora cuando clames a mí, yo tampoco te voy a hacer caso. ¡Qué lindo, mi Dios! Justo, perfecto. ¿Alguien dice amén? Él es soberano. Él es atemporal. Él es creador. Él es refugio. Él no cambia. Versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día. Porque 1000 años delante de tus ojos, es decir, en tu presente, son como el día de ayer que pasó y como una de la vigilia de la noche. Bueno, aquí tenemos versículo 5, los arrebatas como un torrente de aguas. Son como un sueño. Es decir, Dios actúa como el verdadero soberano. Él hace lo que Él quiere. Él permite lo que Él quiere. Él decreta lo que Él quiere. Porque ahí dice, los arrebatas como un torrente de aguas. Son como sueño. Es decir, Él arrebata, Él hace lo que Él quiere. Versículo 7. Porque con tu furor somos consumidos. Y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros reyes, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Hermano, Dios es nuestro juez justo. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Porque Dios es un juez justo, que no se va a quedar con la bendición de nadie y no se va a quedar con la maldición de nadie. La maldición que te toca y que me toca me va a llegar, y la bendición que me toca me va a llegar. Dios no se queda con nada porque es un juez justo. ¿Usted conoce, licenciado abogado, usted conoce algún juez verdaderamente justo? Uno solo. Dios. A lo mejor el pastor Jerry, que tiene como en su profesión de leyes, que tiene mucho más años, quizás el pastor Jerry conoció en algún momento algún juez justo, o un amigo que estudió leyes con él y que luego se convirtió en juez, sea un hombre justo. ¿Usted conoce algún juez justo? Qué irresponsable usted, mi compadre. Usted por lo menos debería conocer a alguien para acudir a él. No hay forma. No hay forma. Dios es justo. Esa es la dimensión que usted y yo tenemos que tener para con Dios. Todas esas verdades, todo ese carácter de Dios, todos esos atributos de Dios, todas esas capacidades de Dios, todas esas individualidades de Dios,
Todas esas potencias de Dios están a tu alcance para que tú las utilices, para que yo las utilice. ¿Alguno de nosotros tiene esas capacidades? Ninguno. Pero actuamos como si las tuviésemos. No oramos porque nos creemos autosuficientes. No leemos la Biblia porque nos creemos autosuficientes. No nos congregamos porque nos creemos autosuficientes. No servimos al Señor porque nos creemos autosuficientes. Y Dios es todo lo que acabamos de describir y más. Pero tenemos que entender que el dimensionar el carácter, los atributos de Dios nos hace pensar en nosotros. Bueno, ¿quiénes somos nosotros entonces? Así que el nuevo año que se inicia, 2025, aprendamos a mirarnos a nosotros mismos por lo que somos. Y no más allá de lo que somos. Porque nos vamos a meter en problemas, amados. Es que tenemos que entender que tenemos que depender de Dios, que tenemos que creer en Dios, que tenemos que creerle a Dios, que tenemos que confiar en Dios, que tenemos que esperar en Dios. Él sabe cómo se mueve, Él sabe cómo lo hace, Él sabe por qué lo hace. Versículo 9. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Versículo 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Somos sujetos a la ira de Dios. Lo primero que tú y yo tenemos que entender, que nadie se escapa del escrutinio de Dios y que todos estamos sujetos a la ira de Dios. Nadie es suficientemente bueno para que la ira de Dios no proceda contra él. El hombre es pecador en su máxima expresión. Pero Dios en su infinita misericordia, no tomando en cuenta el pecado del hombre y no tomando en cuenta su deseo por medio de la ira santa de Dios, de hacer justicia y de someternos y de castigarnos, no tomando en cuenta todo eso, Dios nos mira a través de Jesucristo. Que la gracia de Cristo, la gracia de su muerte, nos alcanza para perdonarnos, de tal manera que la muerte de Cristo apacigua la ira de Dios. Él es la propiciación, como dicen los teólogos, Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente de los nuestros, sino de todo el mundo, dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 2. No solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Pero escúchame, pero no te olvides que tú y yo estamos propensos a la ira de Dios. Por lo tanto, mejor aprendamos a saber qué es Dios, quién es Dios, qué quiere Dios, qué pide Dios. ¿Para qué pide Dios? ¿Cuándo pide Dios? ¿Cómo demanda Dios? Aprendamos para que la ira de Dios no venga sobre nosotros. Primero, el ser humano está propenso constantemente al fuego de Dios, a la ira de Dios, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Versículo 7, mira, porque con tu furor somos consumidos. Versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. La vida que tenemos corta. Ramonita, que está escuchando. La hermana Ramonita. La hermana Magali, que está por allí en Boston, escuchando, bendiciones. Ramona, la home attendant de Ramonita, que está escuchando ahí. Ramonita tiene 102 años.
Pero Dios dice, eso no es nada. Es como, la vida del hombre es como un pensamiento. ¿Cuánto se demora usted en pensar algo? Eso eres tú y yo. Somos un mero pensamiento en cuanto a tiempo. Hoy somos, mañana no somos. ¿Sabes qué? No somos nada. Somos un mero pensamiento delante de Dios. Así como las estrellas fugaces que las noches resplandecientes donde se ven esas estrellas. Bueno, aquí no se ve mucho, pero hay otras geografías que se ven. Allá en mi país, en aquel tiempo se veía mucho y de repente mirábamos al cielo y aparecía una estrella fugaz. Y se iba como un pensamiento. Así es la vida tuya y mía. Somos fugaces. Y te voy a decir algo. Y tenemos una vida para vivir, nada más. La pregunta no es reconocer, o el cuestionamiento no es reconocer que tenemos una vida para vivir. Es cómo estoy viviendo yo la única vida que tengo para vivir. Porque así como nacimos, así nos vamos. Y nos creemos que podemos mucho sin Dios. Y aquí en este país, aquí en Estados Unidos de América, que está bajo juicio. Porque este país se ha divorciado de Dios. Se creen lo máximo, se creen la última Coca-Cola del desierto y creen que la pueden hacer sin Dios. Pregúntenle a todo eso que perdieron su casa. Y no me río, me da mucha tristeza. Muchas de esas casas eran herencias de sus abuelos y no tenían seguro y perdieron todo. Y tenían historias, y tenían fotos, y tenían recuerdos. No quedó nada. Pero pregúntele qué hicieron con Dios. ¿Y sabe qué? Y no hicieron nada con Dios. Les importó un pepino Dios. Pero cuando viene la desgracia sí lo pueden criticar. Tú no puedes criticar a alguien que tú echaste de tu casa para que no te ayudara. Si no lo hubieras echado y ese alguien estuviera contigo y no hace nada, entonces critícalo. Pero tú no puedes criticar a alguien que tú botaste de tu casa, que tú botaste de tu vida, que tú botaste de tu familia. Y este país ha votado a Dios, se ha olvidado de Dios. Siga leyendo ahí conmigo, Salmo 90. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. A ver, ¿podría levantar a alguien la mano que ya está cerca de los 80 o que ha pasado los 80? Acá hay una valiente que ya está en los 80. ¿Alguien más? Dice la Biblia que son robustos. Porque a lo mucho 70 años. Versículo 10, ¿cierto? Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. La vida del hombre, ¿sabe lo que es? Una congoja de espíritu y de cuerpo. Hoy en la mañana estaba tomando desayuno ahí en casa, un rico café, con pancito con queso y jamón. Oh, sorry, buddy. Oh. Estaba mi esposa allí en la cocina, mientras ella se comía todo lo que yo le preparé. Mentira, no le preparé nada. Y cuando me fui a parar de la silla, mira, me dolió toda mi hermosa pierna.
me dolieron y me costó pararme. Y llega un momento va a llegar un momento que mi hermoso cuerpo, cada movimiento que haga, me va a doler. Y voy a sufrir cada movimiento. Y gloria a Dios si Dios me permite seguir moviéndome, porque hay algunos que ya no pueden moverse. Y cada movimiento de mi hermoso cuerpo me va a ir doliendo más y más y más. El ser humano es congoja de cuerpo y de espíritu. Y entre más años avanzamos, peor. Y si no hemos cuidado nuestra vida como Dios demanda en nuestra juventud, los achaques se ven después. Los desórdenes se ven después. Porque cuando hacía frío, 2 grados bajo cero, 3 grados bajo cero, yo recuerdo que andaba con camisilla, así con una t-shirt liviana, con frío en la noche, para impresionar, para llamar la atención, pero esos fríos se te van a quedar en los huesos. Y cuando seas viejo, te van a salir. Porque nos creemos que somos upa upa, los mero mero. Y todos esos desórdenes van a salir después. ¿Sabe lo que somos? Congoja de alma, de espíritu y de cuerpo. Aquí no hay nadie que se libre. Porque aún habiendo pasado toda la noche durmiendo como salvaje, que no te despiertan ni las balas que hay en la calle, cuando te levantas, es como que no quisieras levantarte y sufres. ¿No es verdad? Otra vez a trabajar, otra vez a la escuela, otra vez al frío. Aflicción, aflicción, aflicción. Eso es lo que tú y yo somos. Apréndelo. Por eso Dios quiere hacerme refugio. Mira. No lo tenía en el bosquejo. Eclesiastés 12. Hablando de eso que estoy hablando. Ahora, mire, una estrella fugaz me recordó este pasaje. Eclesiastés 12. Le habla a los jóvenes. Mire, 11:9, para que retengamos la idea. Le habla principalmente a la linda juventud que tenemos acá. Y a algunos viejitos que somos necios también nos dice y nos enseña. Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Joven, mira para acá, señorita joven. La adolescencia y la juventud es vanidad, es algo vano. ¡Pasa! Esa piel tersa, lisa, se va a terminar. Ese pelo frondoso que tienes en la cabeza se te va a ir. Porque la juventud es vanidad. Es algo pasajero. Dura poco tiempo. Capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador. ¿Quién? Joven. ¿Quién? Adulto. ¿Quién? Anciano. Aunque aquí dice, en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol. Los ojos. Antes que se oscurezcan los ojos. Yo no quiero usar lente. A veces ando desesperado, tengo como 15 lentes ahí en esa casita pequeña y a veces no encuentro ninguno. Busca a tu Creador antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Que se oscurezca todo es la vista, se va perdiendo.
Versículo 3, cuando temblarán los guardas de la casa. No estoy seguro porque yo estoy improvisando aquí. Me parece que se refiere a las piernas y a los brazos. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. Los guardas de la casa, repito, pueden ser las piernas y los brazos cuando ya nuestra estabilidad no sea de lo mejor. Y cesarán las muelas porque han disminuido. Bueno, no sé si se refiere literalmente a las muelas, pero la verdad las cosas que a mí me faltan 5 ya. Y dice ahí, han disminuido. Y Dios no me puso muelas de más. Dios me puso una cantidad de muelas específica y correcta cantidad de números, porque con esa cantidad yo voy a poder masticar bien los alimentos. Al no tener al tener 5 muelas menos, yo tengo problemas y me hace mal para la digestión. Pienso yo, no sé. Y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. Cuando caminas ya no hay estabilidad. Y florecerá el almendro. ¿Sabe lo que es florecer el almendro? ¿Sabe lo que es florecer el almendro? El pelo cano. Claro, algunos se tiñen, por eso no se les ve. Perdona que te descubra, pero el pelo cano. Y florecerá el almendro. Canas. Ahí está mi hermana Elba, para la gloria de Dios, 90 años de edad. ¿Ah? ¿Más o menos? ¿Está bien? ¿Estoy bien, hermana Elba? ¿90 o 110? ¿Cuánto? 90. Y miren el pelo cano. Y la langosta será una carga. La langosta, ¿qué tamaño tiene la langosta? Y hasta una langosta te va a causar pesar, cargar y trabajar. Bueno, vamos al Salmo 90. El hombre es precario, el hombre es limitado, el hombre se acaba. Por lo tanto, los años que tenemos son pasajeros. Salmo 90. Versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años y si los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. La vida es pasajera, la vida se nos va. Nada podemos hacer en relación a las cosas de Dios después de morirnos. Todo lo que queremos hacer en relación a Dios tiene que ser antes de morirnos. Pero entiende, la vida es pasajera. La Biblia dice que la vida del hombre es como la neblina que aparece y se va. Es como la sombra que va y viene. La vida del hombre, dice la Biblia, que es como la flor del campo. Se siembra, crece, el sol la marchita y se va. El hombre es precario, el hombre se va así. Pregúntale a la hermana Elba y ella va a decir, estos 90 años pasaron como si hubiera sido un día. No me di cuenta. Eso es el hombre, eso eres tú, ese soy yo. Por lo tanto, si tenemos toda esta condición, entendiendo qué es Dios, quién es Dios, qué quiere Dios, qué pide Dios, qué espera Dios, y entendiendo la precariedad nuestra, entendiendo lo limitado que somos, entendiendo lo sufrido que somos, entendiendo la problemática personal, matrimonial, familiar o congregacional que somos. Versículo 11, mira. ¿Quién conoce el poder de tu ira? ¿Y tu indignación según que debe ser temido? Por lo tanto, si tú entiendes todo esto, los años que tenemos son para aprender a temer a Dios. Teme a Dios.
Tenle miedo a Dios, porque Dios es justo y Dios todo lo sabe. Y como comenzamos al comienzo, el ser humano está propenso constantemente, momento a momento, a la ira de Dios. Por misericordia no hemos sido consumidos. Por lo tanto, si Dios nos ha permitido llegar a vivir todo lo que nos ha permitido vivir, aprendamos a vivir de tal manera que aprendamos a temer a Dios. Salomón, en Eclesiastés capítulo 11 o 12, dice por ahí, todo el discurso pronunciado es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El sabio Salomón dijo, después de todo lo que aprendió en su sabiduría, él dijo, lo más importante de todo es temer a Dios y guardar su mandamiento. El que teme a Dios, guarda su mandamiento. Y el que guarda su mandamiento es porque teme a Dios. ¿Sabe por qué yo leo mi Biblia? Y la he leído completamente, la he leído como 23 veces. Ya perdí la cuenta. Y voy casi al terminar, voy en Zacarías en este momento, y luego viene Malaquías, y luego viene Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, Apocalipsis. Así voy en orden, 23 veces, 24 veces. ¿Sabe por qué la leo? ¿Sabe por qué leo la Biblia? ¿Porque soy un fanático? No, porque temo a Dios. ¿Sabe por qué yo oro? Porque yo temo a Dios. ¿Sabe por qué yo me congrego? Señora, porque temo a Dios. ¿Y usted se ríe? ¿Sabe por qué se ríe? Porque usted teme a Dios. Qué linda ella. Ella le preguntó a mi esposa, completamente de acuerdo. ¿Lo puedo decir? Aunque diga que no, lo voy a decir igual. ¿Sí? Pastor, hermana, he estado buscando los estatutos y las normas de la iglesia en cuanto a lo que creen. Yo ni sé el nombre ya. ¿Cuál es la palabra? Los estatutos de fe, lo que creemos. Y por negligencia no lo hemos puesto en el internet. Perfecto. Quiero visitar esa iglesia, pero quiero saber lo que creen, lo que son y lo que no son. Y le mandé un breve resumen, ¿correcto? Lo leyó y por eso está aquí. Porque al final le puse, hermana, con toda libertad, comuníquese con mi esposa si quiere visitarnos. Sí, ¿cómo no? Es importante saber que a la iglesia que tú entras, si es parecida a la que tú vienes o a la que te mandó tu pastor. ¿Y sabe por qué ella puso eso? Porque teme a Dios. La Biblia nos enseña en ese versículo que durante mi vida yo tengo que aprender a temer a Dios. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Es decir, al conocer su ira, al conocer su poder, al conocer quién es Dios, entonces en mi vida yo debo de temerle. Y escúchame, y yo le tengo miedo a Dios. Yo le tengo pánico a Dios. No en el sentido de que, no me paro en esa lámpara porque me puede caer encima. No se refiere a eso. Andar asustado, andar mirando rayos por todas partes. Temo a Dios en el sentido de que yo tengo que tomar decisiones sabias y correctas de acuerdo a la voluntad de Dios y al temor de Dios para cuidar lo mío y los míos, porque temo a Dios. Y por lo tanto oro, y por lo tanto leo, y por lo tanto me congrego, y por lo tanto hago, y por lo tanto doy. Versículo 12. Finalmente entonces, ya acercándonos casi al final.
Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El ser humano tiene que vivir buscando constantemente la sabiduría de Dios. Porque solamente con la sabiduría de Dios nosotros podemos alcanzar una vida que agrade a Dios. Para ser bendecidos por Dios. Para que donde mi ojo no alcance, el ojo de Dios alcance. Para que donde mis brazos no alcancen, el brazo de Dios alcance. Para que donde mis piernas no alcancen, las piernas de Dios alcancen. Para donde mi boca no alcance, la boca de Dios alcance. La voz de Dios alcance. Sabiduría de Dios, no solamente temor de Dios, sabiduría de Dios. Un breve versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Hermano, el tiempo que se va no vuelve. El tiempo que se va no vuelve. (89:47), ¿qué dice ahí? Salmo 89, versículo 47. Recuerda cuán breve es mi tiempo. Recuerda cuán breve es nuestro tiempo. Amados, solo cuando podamos alcanzar, dimensionar lo inútil que soy yo, lo precario que soy yo, lo temporal que soy yo, lo finito que soy yo, lo imperfecto que soy yo y lo necesitado que soy yo de Dios y de todo lo de Dios, entonces voy a poder cumplir esta petición del salmista. Enséñame de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Padre, gracias. Gracias por amarnos. Gracias por permitirnos enseñar. Gracias por permitirnos conocer algo más de usted. Gracias porque su palabra se abre con libertad. Sobre la base de su gracia, sobre la base de la dirección del Espíritu Santo, sobre la base de su bondad y misericordia, porque hay muchos que quisieran estar congregándose en un templo y no pueden, aunque quisieran. Y tristemente hay muchos que pueden, pero que no quieren. Padre, bendice cada vida presente, cada niño, cada joven, en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo congregacional. Ayúdanos, oh Señor, a mirar nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad, de tal manera que podamos entender lo necesitados que estamos de usted, que es el suficiente, que es el ilimitado, que es el eterno, que es el perfecto, para que podamos alcanzar el trono de su gracia y podamos ser bendecidos en aquellos momentos de nuestra vida, en aquellas circunstancias de nuestra vida, en aquellas decisiones de nuestra vida donde nuestra incapacidad, nuestra imperfección nuble nuestro discernimiento, pero que usted con su gracia nos pueda ayudar y dirigir para saber hacer, cómo hacer, cuándo hacer, por qué hacer, para qué hacer. La iglesia orando, nadie mirando a nadie. Permítame decirle esto. Todo lo que se enseña es para ayudarle. Todo lo que hemos enseñado tiene sentido. En el sentido terrenal, creo que todo lo que dijimos correcto. Cuanto más en el sentido espiritual, de Dios celestial. Donde quiero que usted entienda que vivimos sobre la dimensión de lo terrenal que va a lo espiritual, que va a lo celestial. Y al revés,
Todo lo de Dios, todo lo celestial y todo lo eternal baja a la tierra, al hombre, para que lo eternal de Dios, para que lo maravilloso de Dios se apodere del hombre y el hombre pueda transitar por esta vida hasta trascender hacia lo espiritual. Somos peregrinos y extranjeros, dice la Biblia. Vamos a un camino que trasciende. El que cree en Cristo va al cielo, a la vida eterna con Dios para siempre. Y no depende de una religión, no depende de una iglesia. Depende de creer en Cristo, rendir nuestra vida en fe y arrepentimiento en Cristo. Pero todo aquel que no cree en Cristo y que quiere hacer su vida lo que se le antoja, porque se cree autosuficiente, la ira de Dios está sobre él. Y si muere sin Cristo, y si muere sin Dios, y si muere sin esperanza, la Biblia dice que pasará una eternidad en el infierno, sobre lo cual Dios quiere evitarlo, sobre lo cual Dios quiere quitarnos de esa condenación, porque Cristo vino a morir para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todas estas bendiciones pueden ser parte de tu vida y la presencia de Dios puede ser parte de tu vida solamente si tú rindes tu vida a Cristo, solamente si tú crees en Cristo. ¿Hay alguien aquí presente que todavía no ha rendido su vida a Cristo? ¿Hay alguien aquí presente que todavía está viviendo su vida a su manera y ya se está dando cuenta que hay errores que le provocan horrores? Y ya se está dando cuenta que hay fracasos en su vida, que está teniendo problemas, que sus decisiones no son correctas, que sus decisiones no son acertadas. Es porque necesita urgentemente la luz de Dios, la luz de Cristo en su vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tú necesitas urgentemente venir a Cristo. Tú necesitas urgentemente rendir tu vida a Cristo. Y decirle, Señor, perdóname, porque yo me he creído autosuficiente. Señor, perdóname, porque yo creí que yo podía, pero yo no puedo. Yo creí que yo tenía, pero yo no tengo. Yo creí que yo sabía, pero yo no sé. Ahora entiendo que tú no sabes, que tú no puedes, que tú tienes. Señor, perdóname por mi orgullo, por mi soberbia. Y me rindo a ti. Con toda mi vida, guía mi vida. Hay alguien en este salón, en este santuario, niño, joven, adulto, que reconoce que todavía no ha rendido su vida a Cristo y hoy esta palabra ha sido directamente a su vida como un dardo a su corazón y que le ha traspasado de tal manera que se da cuenta que necesita de manera urgente venir a Jesucristo y arreglar cuenta con Dios por medio de Cristo. A ver, ese niño, ese joven, ese adulto que hoy quiere rendir su vida a Cristo. A ver esa mano, yo quiero orar con usted y yo quiero orar por usted. A ver esa mano, ese niño, ese joven, ese adulto que reconoce que necesita urgentemente de Cristo, que ha mirado con una dimensión incorrecta acerca de Dios y acerca de sí mismo y quiere arreglar cuenta con Dios. Hermano, hermana, a veces vivimos nosotros los creyentes como autosuficientes. Vuelva a Dios, vuelva a la oración, volvamos a la lectura, volvamos al congregarnos, volvamos a ese dar, volvamos a ese servicio, porque Dios tiene grandes cosas, todo el mundo puesto en pie. Gracias, Padre, por tu palabra, por este tiempo, bendícela en nuestros corazones, te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios le bendiga.